Hola, pues me da mucho gusto estar en esta entrevista con Alejandra Juárez en Chihuahua. Y bueno, conocí a Alejandra en el retiro de renovadas que tuvimos acá en Chihuahua en el 2026 y pues conocí un poquito tu historia que se me hizo súper valiosa y pues quisiera que nuestros seguidores la conozcan. Así es que Ale, platícame cómo conoces del acogimiento, quién te da el chisme que existe esto. Dios. La verdad es que fue de estas diosidencias que se fueron dando y yo suelo estar atenta a esas señales, eso sí. Entonces, yo siempre tuve la idea de adoptar a algún niño. Yo decía, aunque yo tenga a mis hijos biológicos, aunque sea a un niño que no tiene la oportunidad de tener familia, yo se la quiero dar. Entonces, pero bueno, pues ya las cosas de la vida me fueron llevando a cierta edad en la que ya dije, no se vale, ya va a tener abuelita automática, entonces mejor no. Eh, Un aplauso para esta conciencia, porque hay mucho inconsciente en este mundo. sí, entonces, sí, no, ya no era lo mejor. Tal vez era mejor que una institución, ¿no? Pero no era todo lo que yo quería poderle dar a ese pequeño. Entonces, cuando yo estaba en ese debate y en ese duelo de ya no lo pude hacer, me empezó a aparecer en redes una página de acogimiento familiar y pues me acuerdo que medio pregunté ahí, pero dije, bueno, y luego me salió en alguna otra cosa, no recuerdo, un anuncio y dije, "Ah, como que esto ya está". Pero dije, bueno, son los algoritmos. Que Ujú. ya leyeron que por ahí voy, ¿no? Y ya no le, ¿no? Bueno, Queremos que más algoritmos manden esto a la gente que le interese el un tema. día llegué a la casa de una amiga a recoger unas cosas y tenía sobre la mesa un tríptico sobre la asociación que en aquel entonces trabajaba aquí en Chihuahua de acogimiento familiar. Y entonces ahí sí ya dije, ya, este no fue algoritmo, ya fue Dios. Y me acuerdo que tomé el teléfono y pregunté. Y de ahí todo fue lo más fácil. O sea, ya fácil me refiero a inmediatamente fueron al día siguiente o a los 2 días a platicarme de qué se trataba, todas las cosas que yo tenía dudas, que yo decía, bueno, a ver, espérense, yo no tengo, yo estoy divorciada, no hay el papá y la mamá, ¿no? No pasa nada. Y bueno, los psicométricos, yo dije, ahí es donde me van a atorar, pero no, también los pasé y todo se fue dando, ¿no? Entonces ya me dieron mi carta de idoneidad y entonces sí, yo ya estaba ansiosa, ¿no? Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y cuando por fin llegó aquella llamada, me acuerdo que me dijeron, no, pues ya, y yo estaba muy emocionada, pero me dijeron, pero son dos. Y dije, dos, bueno, sí caben, sí ¿Qué caben. edades? Ahí venía lo simpático. Yo no tenía perfil para bebé porque pues ya estoy grande, ya la energía no era la misma. Yo decía un chico en edad preescolar, escolar y ellas decían aprovechando tu cuestión profesional, que soy terapeuta de lenguaje, decían hay muchos chiquitos que vienen con algunas situaciones, podemos aprovechar, ¿no? Y entonces así me guardaron un chiquito que tenía una discapacidad, él tenía epilepsia y tenía parálisis cerebral. Eh, Él tenía 6 años, pero traía un hermanito y el hermanito tenía 4 meses. Entonces, bueno, era, no solo son dos, sino que uno es bebé y el otro tiene discapacidad, ¿no? Wow. Y bueno, es un reto porque pues el que tenía discapacidad era el mayor, 6 años, 6 años. 6 años con epilepsia y dices, déjame pensarlo o dices, sí, venga, aceptamos. Wow. Y no lo pensé mucho. ¡Uy, qué valiente! Porque desgraciadamente una de las cosas que requisitos tanto para adopción como acogimiento que la mayoría de las familias ponen es sin discapacidad y sin Claro. abusos, ¿verdad? En lo que es el plano íntimo del niño. Entonces eso es como, pues, uy, Y que tan no sean de difícil de etnia. encontrar y que no Aquí sean nos de él. pasa que querían también muchas Ujú. personas piden que no sean de etnia, ¿no? Y pues estos dos chiquitos.
Claro. Ajá. venían de la sierra. Entonces, Y pues llegan, ¿cómo se da la integración? ¿Cuáles son los retos que tú notas tal vez en tu casa, en tu familia extensa o en tu red de apoyo? ¿Qué es, o en lo personal? ¿Cuáles son los retos con los que tienes que lidiar durante el primer tiempo? eh, la verdad es que creo que fuimos muy afortunados porque el clic con ellos fue el primer día, ¿no? Cuando yo dije, bueno, vienen, sí puedo. Eh, Me dijeron, bueno, espera, vamos a que los conozcas, Ujú, ¿no? Vamos a hacer la visita a casa hogar y los ves, los conoces y todavía ahí puedes decir no, ujú. ¿no? Me acuerdo que eran 2 visitas, pero estábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, ya sabes, pruebas para poder ir y, ¿no? El cubrebocas y la distancia y todo el asunto. Pero llegamos y, bueno, el bebé era pues un bodoquito así. En ese entonces todavía no sabían ni qué edad tenía, ¿no? Eh, pero el grandecito, que lo que tenía era su lado derecho muy espástico, pero sí caminaba y movía poco su brazo derecho, pero dentro de lo poco que movía, lo primero que hizo fue correr, así en su torpeza, y extender los brazos. En ese momento dije, ya, perdimos, aquí perdimos. Y ya no hubo otra visita, porque él hizo clic inmediatamente con nosotros y pues al día siguiente fuimos por ellos. Wow, entonces digo, como muchas veces vemos estos niños que te ven y como amor a primera vista van, te buscan, no todos los niños son así de abiertos o de vulnerables. Y él ya tenía 6 años, entonces qué bueno, ¿verdad? Que a pesar de esa edad, pues tenía y expresaba esa necesidad. Sí, ¿Y cuáles son, bueno, cuál era su tipo de discapacidad? Porque tenía parálisis cerebral, pero me dices que sí caminaba. sí. ¿Cuáles eran los retos físicos? El más importante era la epilepsia. Él tenía, cuando llegó conmigo, alrededor de 10 15 crisis al día. Wow. Y era una epilepsia no la típica que conocemos, ¿no? Ujú, Sino él solamente era como si se desconectaba y se desmayaba y se iba al suelo inmediatamente. Entonces era un chiquito que no se movía mucho, ¿no? Llegábamos a casa y él inmediatamente se sentaba en el piso, traía pañal todavía, ujú. no se valía por él mismo, o sea, él no se vestía, no, nada. Y llegaba y se sentaba en el piso y de ahí no se levantaba. Yo decía, claro, o sea, de esa manera él no se está golpeando Ujú, tanto, ujú. ¿no? Como que sabía que ahí estaba más a salvo, ¿no? Entonces, bueno, no pedía, ¿no? O sea, él me podía ver tomarme un vaso de agua y se me quedaba viendo, pero no pedía agua, no pedía comida, no pedía nada. O sea, había que estarle diciendo, ¿quieres? Y con la cabecita agachada y muy tímido decía sí, pero como que no se animaba, ¿no? Y bueno, hubo mucho que trabajar con él, no hablaba mucho, ¿no? Me decía algunas groserías en Rarámuri, que después supe que eran groserías porque me puse a averiguar. Yo dije, esta me la cuenta muy seguido, voy a ver qué significa. Y sí, sí me tocaron algunas groserías. Y poco a poco hasta su gesto fue cambiando, ¿no? Llegó con el ceño muy fruncido y muy temeroso. Les digo que al final perdió toda la compostura porque entonces ya tenía yo que estar pendiente porque iba y se robaba las galletas. Ya no pedía, él iba y sacaba y se robaba las galletas y todo lo que podía, ¿no? Entonces, Ya era su casa. sí, no, Ujú, bueno, ya era el travieso que todo mundo esperábamos que algún día, que todavía que estarlo cuidando, ujú. que algún día fuera, pero sí, fue un reto, bueno, enseñarle a ir al baño, enseñarle a vestirse, pero sí tenía esto, era un niño ávido de cariño y ávido de hacer las cosas por él mismo. Cuando lograba ponerse la playera toda chueca para atrás, pero salía con una cara, con una emoción que ya mi mamá me animaba a decirle que estaba al revés, mejor así lo dejaba. Pero era un chiquito con muchas ganas, con muchas, muchas ganas de dar cariño, de recibir cariño y de hacer muchas cosas. ¿Cuánto tiempo duró ese acogimiento de los hermanos? Él estuvo mm, 1 año, 10 meses.
un año 10 meses con nosotros y falleció. Tuvo una de las crisis. Después de como 2 meses de estar con nosotros, ya no tenía crisis tan seguidas y al siguiente año ya era una convulsión cada 4 meses, cada 5 meses, pero tuvo dos convulsiones muy fuertes. En una de ellas, pues sí, fuimos a dar al hospital, le tuvieron que dar medicamento y lograron sacarlo adelante, pero esta última fue ya muy, muy, muy fuerte, fue devastadora para su cerebro, entró en un shock y bueno, pues ya de ahí ya no salió, estuvo en terapia intensiva, pero pues ya no hubo forma. Como mamá de acogimiento, pues esa última crisis, ¿cómo la vives? Porque tú eras quien lo cuidaba como tía de acogimiento, y aquí está muy bien dicho ese término porque duraban realmente poco los acogimientos, no era a largo plazo. Como tía de acogimiento, ¿tú cómo vives ese proceso del internamiento por esta crisis y pues la decisión de los doctores de tratarlo y finalmente su fallecimiento? ¿Cómo tú lo ves en retrospectiva? Yo, híjole, es que para mí lo que fue muy difícil es que yo no podía decidir nada, ¿no? Entonces, en sus últimos horas, en su último día, ¿cierto? Eso fue como día y medio. Él tuvo muchos paros y cada vez lo resucitaban y lo resucitaban. Tuvo un paro de 12 minutos y lo volvieron a sacar adelante. Y para mí ya eso era, ¿no? Ya estaban sus estudios, ya el neurocirujano me decía, no hay actividad, no hay forma de que supere esto, de que salga. Al principio me decía, si lo supera, va a salir con mucho daño, pero ya después me decía, no hay forma, su cerebro estaba muy dañado, pues pasó 6 años sin tratamiento, ¿no? Entonces su cerebrito ya estaba muy lastimado y yo no podía decidir, ¿no? Lo tenían conectado a las máquinas, pero pues yo que sabía cómo estaba, yo que ya lo veía que solo era un cuerpecito y ya no estaba mi niño ahí, de todas maneras yo no podía decidir y yo ya rogaba que lo dejaran descansar, ¿no? Yo creo que eso fue lo más difícil, el que yo no podía tomar esa decisión, ¿no? Y quien la podía tomar, pues estaba atrás de un escritorio y entiendo que debe haber sido tremendo decir, ay, sí, pues no, claro, ¿no? Entonces tardó mucho tiempo en decidir y para mí era no tenía caso, ¿no? El acogimiento, si bien sabemos que va a haber un desprendimiento, que el niño va a ir a una familia de acogimiento, va a ir a su familia biológica, generalmente no hay familias de acogimiento que se preparen para la despedida final. Eso es No. realmente algo inesperado. ¿Hubo algún tipo de acompañamiento? ¿Cómo te cuidaban en el previo o posteriormente a esto? La verdad es que fue algo que nunca nos dijo su neurólogo. O sea, su neurólogo jamás nos dijo, oigan, hay mucho daño, va a tener un periodo corto de vida, nada, nada. El que nos tocó, que a mí nunca me gustó, pero pues era el que nos tocaba porque el Estado proveía esos servicios. Era así, muy bien, ya no tiene, bueno, váyase a su casa, ¿no? Palmadita, y, ¿no? Pero nunca me dijo realmente que había un daño muy fuerte y que no iba a tener muy buen pronóstico de vida. Yo juré que ya íbamos mucho mejor, ¿no? Entonces nunca esperamos que esto sucediera y yo sí les decía, ¿no? A las de la asociación y a las del DIF, les decían, a ver, no, o sea, ustedes me prepararon, ¿no? Para dejarlos irse con su familia, pero nunca me prepararon para enterrar a uno de mis niños, ¿no? Y era el primer caso que tenía. Entonces, todo fue una revolución porque nadie se lo esperaba, nadie tenía como el protocolo claro de qué hacer, ¿no? Sin embargo, sí la verdad es que tuve mucho acompañamiento desde el día uno, tanto del Estado como de la asociación. Siempre hubo gente ahí conmigo de ambas instituciones.
y pues qué necesitas y qué quieres y yo me quedo. Dejaban a una persona en guardia 24/7 por parte del Estado porque como tenían que tomar decisiones ellos, pues todo el tiempo tenía que estar alguien ahí por si cualquier cosa, ¿no? Sí, sí hubo mucho acompañamiento, la verdad es que sí, pero bueno, era algo para lo que nadie estábamos preparados. Sí, y algo, un paréntesis, obviamente como la mayoría de las familias no saben, ¿verdad? Que hasta dónde están sus límites, cómo, cuándo, si tengo al doctor del estado, puedo buscar a otro. Y eso es una, una contribución de una servidora. Busquen a otros profesionales fuera de los que proporciona el Estado. Desgraciadamente, los profesionales que proporciona el Estado ya tienen callo emocional. Ven tanto dolor, ven tanto trauma, ven que es un niño más, pero para ti no es un niño más, es el niño que tienes a tu cuidado. Así es que defiéndelo para que tenga buena atención, busca la ayuda adecuada porque es tu responsabilidad y tú estás a cargo de ese niño para cuidarlo el tiempo que puede estar con tu familia. Entonces, la mayoría no hablamos nunca de esto, no decimos nunca de esto, pero es necesario porque finalmente, pues nosotros somos los que conocemos, sentimos, estamos ahí con esos niños. Cerrando el paréntesis, volviendo a tu historia. Sufrimos, ¿eh? Sí, sí, había veces que yo me desesperaba y entonces buscaba, y sí, por ejemplo, para superar las parálisis conseguimos un especialista que le pusiera toxina botulínica y entonces su brazo empezó a ser más funcional, iba a sus terapias, sí, sí había cosas que atendíamos por fuera, pero bueno, sí nos tenían un poquito limitados, había cosas que no nos permitían Ujú. hacer. Y algo importante, si tú eres neurólogo, eres pediatra experto en desarrollo, eres neuropsicólogo y quieres ayudar a familias de acogimiento en México, contáctanos por redes sociales. Hay familias de acogimiento en Chihuahua, en Nuevo León, en Jalisco. Empieza a haber familias en Chiapas, en Hidalgo. Entonces, en 20 estados de la República hay acogimiento familiar, pero las familias tienen pocos recursos profesionales para acompañarlos adecuadamente. Entonces, necesitamos más Pediatras, pediatras. dentistas, dermatólogo, todo, todo, porque traen muchas carencias y muchas cuestiones que hay que trabajar. ¿Y cómo vive tu familia este duelo? Que entiendo que estaba también tu hijo Ujú. en la familia de acogimiento. ¿Cómo lo viven? Sí, mi hijo tenía 16 años en ese entonces. Eh, Fue, la verdad es que mi familia siempre fue, mis papás fueron los abuelos para ellos, o sea, le entraban a todo con ellos. Cuando esto sucede, mi hija, la mayor vivía fuera, mi hermana vive también fuera, ¿no? Entonces, cuando él entra al hospital y yo les hablo y les digo, no va a salir, agarraron un avión inmediatamente las dos y mis papás se quedaron al cuidado del chiquito, porque además, pues yo en el hospital, pero el chiquito y mi hermano y mi hermano y mi hermano, ¿no? Él vivió otro proceso muy fuerte, ¿no? También, entonces, pues los abuelos cariñosos se quedaron al cuidado y al acompañamiento del chiquito y mi hijo también, ¿no? Ahí con él para que no sintiera que estaba solito porque la tía andaba en la locura de las otras cosas. La verdad es que soy muy afortunada y es algo que sí creo que hay que tener muy, muy en cuenta. Si no tienes una red de apoyo, sola no. Yo no habría podido, ¿no? Yo no habría podido si mi familia no hubiera estado ahí para echarme las porras, ¿no? Lo que sí es que además estos chiquitos pues jalan corazón, Ujú. ¿no? Entonces de repente yo tenía lleno, ¿no? Y de repente ya había gente que llevaba comida a la casa para que nadie se tuviera que preocupar de que hiciéramos de comer y había gente que llevaba a sus hijos para que jugaran con el chiquito, para que él se distrajera y, o sea, hubo apoyo de todo por todos lados, la verdad es que sí, sí jalan muchos corazones, pero,
pero sí es básico que sepas que tienes una red de apoyo que no se va a rajar, porque si no, no hay forma. Y pues es muy fácil juzgar a la familia de origen. A lo mejor vemos 6 años sin tratamiento, pues todo este trasfondo de negligencia que traía el pequeñito. Pero, ¿qué pasa cuando conoces a la mamá biológica? ¿Cómo se da este conocimiento y qué descubres de la realidad que vivía esta familia? Cuando recién llegaron y yo veía cicatrices y veía heridas y veía actitudes de miedo, de entrada sí, sí tuve este sentimiento de enojo, de decir, ah, son niños, ¿no? Eh, pero tengo, pues a lo mejor por mi profesión también, ¿no? Tengo como la experiencia de saber que maternar no es fácil, no es fácil. Y maternar a un chiquito con discapacidad es todavía más complicado. Entonces, yo no sabía mucho de su familia de origen porque no te dicen mucho. Yo después supe porque falleció y hubo que avisarle a mamá y todo, pero de entrada yo sí lo que le pedía mucho a Dios era que me diera como esta humildad para decir, no se vale juzgar, no me toca. Y bueno, la verdad es que creo que lo logré, creo que, y qué bueno, ¿no? Porque cuando me enteré de sus realidades, me hubiera dado mucha vergüenza haber emitido un juicio fuerte. Sí, sí tengo ese encuentro con ella en la funeraria cuando la mandan llamar para decirle que su hijo falleció y le dan oportunidad de despedirse. Y bueno, pues era una señora con muchas carencias eh, mentales, obviamente económicas, emocionales, o sea, tenía carencias de absolutamente todo, ¿no? Pero dentro de todas sus carencias, las pocas preguntas que ella me hacía me hicieron darme cuenta que ella en realidad quería a sus hijos, ¿no? Y porque lo que preguntaba era si comían, si jugaban, si eran felices, si el chiquito no estaba enfermo como el grande, porque cuando a ella se lo quitan tenía 2 meses, entonces eh, le interesaban, ¿no? Le interesaban sus hijos, entonces eh, sí, hay que ser un poquito más humanos y tratar de entender que muchas veces no es que ellos sean malas personas o quieran lastimar, sino que no tienen las herramientas para hacer lo que les tocó hacer. Claro. ¿Y qué pasa con el hermano pequeño? El hermano pequeño tiene un duelo muy fuerte, ¿no? Cuando se va su hermano. Tuvimos que hacer intervención médica, porque dejó de dormir, dejó de comer. Tuvimos que hacer intervención con tanatóloga. Y bueno, pues lo logramos sacar adelante. Estaba muy enojado. ¿Cuántos años tenía él cuando fallece su hermano? Primero, 2 años, 2 meses. Que decimos no se dan cuenta, está chiquito. No, sí, de entrada ese fue mi error. O sea, yo sí pensé que no iba a ser, pero cuando empecé a ver las manifestaciones, fue, fue muy fuerte para él. Claro, era lo único que él traía de su casa, era lo único suyo de sus raíces y además el hermano lo cuidaba como oro y pasaban todo el tiempo juntos, ¿no? Entonces, realmente eran compañeros. No quiso volver a dormir en esa cámara, se fue a dormir conmigo. Tuvo muchas manifestaciones muy complicadas. Al final lo logramos trabajar bien, logramos ubicar a su hermano ¿no? En un lugar en donde, en una estrella, donde él salía y le mandaba besos, ¿no? Y le decía que lo quería y bueno, fue poco a poco procesando su duelo y creo que lo logró bastante bien. A la fecha, él se acuerda de su hermano y le pone altar y le manda besos. Si quiere ver sus fotos en las paredes de las familias, ¿no? Lo tiene integrado como parte de su vida. Y posteriormente a vivir esa etapa de duelo, ¿qué pasa con el niño? ¿Va por una familia adoptiva? ¿Regresa con su familia de origen? ¿Cuál es el siguiente desprendimiento? Que su hermano eh,
falleciera fue pues su oportunidad de ser adoptado. Mm. Esa es la realidad, ¿no? Porque su hermano ya era grande, tenía discapacidad y no era fácil que alguien lo quisiera adoptar porque tristemente somos muy cobardes. Entonces, sí le, sí le dio una oportunidad de tener una vida diferente y bueno, las cosas se empezaron a mover y al final fue adoptado febrero, marzo, abril, 7 meses después, Ujú. eh, 6 y medio, 7 meses después, eh, encontró a los papás ideales, los que estaban destinados para ser suyos y él para ser de ellos. Y la verdad es que ahora sí como carta santa, todo lo que pedí y más nos llegó en él. Y aquí muchas familias dicen, ay, pero ¿cómo te va a dejar y lo vas a extrañar y te va a extrañar y no se va a querer ir? A veces los miedos de los padres adoptivos es que ahora cómo me va a querer a mí si ya quiere a la familia de acogimiento. ¿Cómo lo preparas para que vaya con su familia para siempre? Claro que tenían miedo, ellos tenían mucho miedo. Yo que se pasó, la mamá se pasó un año temblando de miedo de que se quisiera regresar conmigo. Pero a él siempre, siempre le dije, tú vas a tener tu mamá, tu papá, ¿no? Y cuando contábamos cuentos, mira, es la mamá, tú vas a tener una mamá, aunque fuera muy bebé y no pensáramos que no iba a Ujú, entender, ¿no? Ya conforme fue creciendo, pues iba a la estancia y salía y me preguntaba, ¿es su papá? Sí, ¿y mi papá? Entonces ya le decía, y ujú. tú vas a tener tu mamá y tu papá y te vas a ir con ellos y yo te voy a seguir amando mientras yo te cuido y te amo y después ellos con ellos vas a estar para siempre, ¿no? Entonces, para cuando ellos llegaron, pues él ya tenía esta expectativa y esta emoción y era su regalo prometido, ¿no? Entonces, cuando ya le dijimos, ya tienes papá y mamá, era una emoción desbordada la suya, ya se quería ir, le urgía, ¿no? Llegaron a visitarlo y él ya en ese momento se quería ir, ¿no? Entonces, fue, fue muy bonito. Fue muy bonito, fue muy fácil. Para los papás fue difícil que él seguía hablando mucho de la tía, ¿no? Quiero que me hagas luego como mi tía, quiero que me duermas como mi tía, pero poquito a poquito lo fueron, ¿no? Lo fueron procesando y él fue eh, transfiriendo este vínculo hacia ellos, ¿no? O sea, yo ya sé amar, ya sé lo que es recibir amor y lo único que hizo fue crecer sus redes de amor, ¿no? Y algo hermoso que no siempre pasa, pero hay una relación en tu caso con la familia por Sí. adopción. ¿Cómo se da actualmente esa Sí, relación? yo la verdad es que estoy muy agradecida porque ellos pueden decir, es mío y no te vuelve a ver, ¿no? Y muy válido, Claro. ¿no? Y aquí a pesar de que mamá tenía mucho miedo, ellos deciden que lo importante es él y Ujú. que él no viva una pérdida más, Claro. ¿no? Sino que se abonen más amores a su Ujú. corazón. Entonces, ellos permiten que él sepa que la tía lo sigue amando y, y nos permiten tener una relación. Entonces, bueno, ellos se fueron a Ciudad Juárez, me invitan a sus fiestas, cuando yo voy me permiten que Ujú. convivamos un rato y cuando ellos vienen me hablan y convivimos Ujú. también. Qué valioso, ¿no? Qué valioso porque también es vencer su miedo para que el niño no tenga una pérdida más, porque nuestros niños ya han tenido muchas pérdidas y la idea es sumar familias a sus vidas, no quitar familias. Entonces, qué valientes aquellas familias que lo hacen y pues se puede realmente hacer y sumar esas familias. Y el beneficio es para el pequeño al final. Claro. Claro. Muchas gracias, Ale, por compartir tu historia. Actualmente por ahí escuché que están nuevamente como que abiertos al acogimiento después de un tiempo de una pausa larga y pues primeramente Dios si se da, pues en lo que podamos servirte, lo que podamos aportar. Y pues, ¿qué le dices a esas familias que quieren, pero tienen un poquito miedo de las despedidas? Yo siempre, lo primero que la gente te dice es, ay, pero te vas a encariñar y cómo lo vas a dejar ir. En primera, sus hijos biológicos también se van a ir, les aviso. Este, y al final el amor que te queda y las bendiciones que te quedan
Sí, claro, los extrañas, y sí, claro, ¿no? Y digo, yo no sé, a lo mejor los que no pudieron volverlos a ver se queden con esta duda de cómo estará, qué será de él, pero dejan igual que los biológicos, algo de ellos en ti y tú dejas algo tuyo en ellos. Entonces, al final no se trata de nosotros, se trata de ellos. ¿No? Muchas, muchas gracias. Y pues con eso nos quedamos. No se trata de nosotros, se trata de los niños que podemos servir para que más niños puedan vivir en familia y no regresen a las instituciones. Muchas gracias. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir, porque este video puede llegar a muchas personas y más niños pueden vivir en familia si tú lo compartes. Muchas gracias. Gracias.